días, hermanos. Espero que se encuentren bien en el Señor. Vamos a continuar esta semana con el estudio que iniciamos la semana pasada acerca de la ofrenda, con el tema de la ofrenda, bajo el título La ofrenda en el contexto bíblico, una aplicación para hoy. A modo de recapitulación, estuvimos abordando algunas dimensiones que considero yo nos presenta la Escritura acerca de la ofrenda. Hablamos de una dimensión espiritual y devocional que tenía que ver con la adoración, el hecho de que la ofrenda es un acto de adoración y no un gesto de caridad que nosotros hacemos. También estuvimos viendo la dimensión o el aspecto ministerial, como las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento, luego especialmente del pacto con Moisés en el Sinaí, primeramente en el tabernáculo, luego en el templo edificado por Salomón en Jerusalén, cómo esas ofrendas eran utilizadas para el servicio en el templo, específicamente de los levitas, de los sacerdotes, de aquellas personas encargadas de servir en la casa de Dios y hacer que la casa de Dios funcionara como tenía que funcionar. Y también vimos un aspecto, una dimensión social de la ofrenda, cómo esa ofrenda que daban los creyentes también se utilizaban para el beneficio de otros creyentes del pueblo de Dios que también les podía hacer falta. Y quedaba un cuarto aspecto, que es lo que también le llamaba la dimensión ética de la ofrenda, que no lo vimos, pero que esta semana vamos a estar abordándolo. La ética es básicamente la ciencia que estudia lo que tiene que ver con la moral humana, la conducta humana. También estudia los ideales que son la base de esa conducta humana y las diferentes formas en que se manifiesta. Específicamente hay cuestiones éticas que tienen que ver con el aborto, para tener una idea, son las más conocidas. Por ejemplo, el aborto, para hablar de alguna. Pero yo creo que la ofrenda también tiene una dimensión ética, teniendo en cuenta que es una obra del creyente, es algo que hace el creyente, y que debe cumplir con ciertos requisitos para que Dios acepte esa ofrenda que hace el creyente, porque es que Dios no es un menesteroso, como le he dicho, una persona que está en la calle, que lo que usted le dé lo va a recibir, como el proverbio que dice que a caballo regalado no se le miran los colmillos. Entonces con Dios no funciona así, la ofrenda no es así. Dios está en todo el derecho de rechazar una ofrenda, si esta ofrenda no cumple con los requisitos que Él establece, con las condiciones que Él espera que tenga esa ofrenda. Entonces, básicamente vamos a estar considerando algunos elementos, algunas cualidades que deben poseer esas ofrendas para que sean aceptadas por Dios. Vamos a compartir 3 nada más, quizás después a ustedes se les pueda ocurrir más, pero yo les traigo 3 en esta mañana. La primera es que debe ser, el primer elemento es que debe ser de un creyente. La ofrenda debe ser ofrecida por un creyente. Yo sé que esto en muchas iglesias no se habla. De hecho, una iglesia que yo estuve, los pastores incluso compartían un testimonio de una persona que no era cristiana y sin embargo esa persona fielmente llevaba el diezmo a la iglesia. Ahora, lo que la Biblia enseña es que para que Dios reciba una ofrenda, esa ofrenda que es un acto de adoración, tiene que provenir de un creyente. Y me gustaría considerar, por ejemplo, el capítulo 4 de Génesis. Vamos a estar mirando el caso de Caín y de Abel. Génesis capítulo 4. Vamos a leer hasta el versículo 5. Leo a partir del versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos aquí este caso, el de Abel y el de Caín, que todos conocemos, y cómo Dios rechaza la ofrenda de Caín. Pero miremos en Juan capítulo 1, ¿qué nos dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 1, acerca de Caín, capítulo 3? Primera de Juan capítulo 3. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, Caín, cuando da su ofrenda a Dios, Caín es un impío. Al menos nos dice el texto. No es un impío no se volvió un impío cuando mató a su hermano. Él lo era. Y Dios rechaza esa ofrenda porque Caín era en efecto un impío. Pero veamos otros textos al respecto para seguir calzando esta idea. Por ejemplo, el que está en Proverbios 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, el versículo 8. Dice de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos, ¿qué cosa es? Abominación a Jehová. En efecto, Dios no se complace cuando una persona no creyente le da una ofrenda, le da un sacrificio. Dios, como podemos ver ahí, no la recibe, pero eso lo vamos a encontrar también incluso en textos proféticos de los profetas como Isaías. Vamos a ver el capítulo 1 de Isaías, lo que le dice el profeta de parte del Señor al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios se había demandado sacrificios a Israel y estaban instituidos en la ley. Sin embargo, lo que está pasando aquí lo podemos entender un poco en el versículo 4 de este mismo capítulo 1, cuando dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. No es que Dios está diciendo: yo ya dejé a un lado los sacrificios que yo les instituí, sino que Dios le está diciendo: bueno, ustedes son unos impíos y yo no me complazco con esas ofrendas que ustedes me están trayendo. Más o menos para seguir calzando esta idea. Pero me gustaría también citarles la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 16. Me gustaría leer algunos párrafos que también van a servir como base para esta idea que estoy desarrollando. Quiero leerles el párrafo 2, disculpen. No es fácil no tener las dos manos. Dice el párrafo 2: estas buenas obras. Quiero que consideramos la ofrenda también como una buena obra del creyente. Es una obra hecha a favor de Dios, pero en efecto es una obra que hace el creyente. Hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencia de una fe verdadera
y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Y el párrafo 7 dice así: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, y de utilidad tanto para ellos como para otros. Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, en otras palabras, por no ser un creyente verdadero, ¿qué pasa? Y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra de Dios, ni para un fin correcto, entre paréntesis, la gloria de Dios, son, por tanto, pecaminosas. Y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Yo creo que es claro. Y esto me lleva a la conclusión de que lo primero que tiene que procurar una persona que quiera dar una ofrenda a Dios es ser un creyente. Es ser una persona santificada por la sangre de Jesús, salvada por la sangre de Jesús, y entonces esa ofrenda va a ser aceptada por Dios. Por eso creo también que aún la ofrenda puede ser una manera evangelística a través de la cual podemos decir a las personas que necesitan a Cristo. Pero la manera en que muchas iglesias, sobre todo iglesias llenas de esta teología de la prosperidad, presentan la ofrenda, es como Dios necesitando la plata de las personas, porque no ven la ofrenda como un acto de ¿qué? De adoración. Se ve, y vamos a hablar de eso en un momento, como un negocio. Dios es como un fondo de inversión en el que yo voy a depositar una plata y yo sé que a los tantos meses voy a recibir, no ni siquiera el doble, 100 veces más bíblico todavía. O sea, es un buen negocio. Pero lo cierto es que no es así. Más adelante vamos a tocar ese tema. Entonces sería lo que yo considero la primera, el atributo de una ofrenda o cualidad de una ofrenda debe ser de un creyente. Después usted le pone el adjetivo que quiera, yo lo llamo así. La segunda cualidad importante, y que quizá no nos guste mucho, pero igual yo creo que hay que decirla, y es que esa ofrenda debe ser sacrificial, pero le pongo otro apellido para que se entienda mejor, o costosa. Sí. La ofrenda, para que sea agradable delante del Señor, debe ser costosa. Yo sé que esto a lo mejor no nos gusta mucho, porque nosotros tenemos la idea de que lo que cuenta cuando ofrendamos, ¿qué es lo que es? La intención. ¿No es verdad? ¿No lo decimos? No, hermano, la cantidad no importa. Lo que importa de verdad es la intención. El problema es, no sé cuántos han analizado alguna vez esa frase, pero ¿en qué circunstancias nosotros solemos usar la frase de que lo que importa es la intención? Les digo, cuando lo único que hay es la intención. O sea, que si yo le regalo a usted 5,000 pesos y le digo, hermano, no tengo más, que usted me dice, hermano, lo que cuenta es la intención. Pero si yo soy Bill Gates y yo le regalo 5,000 pesos, usted se va y lo primero que le dice al hermano, qué tacaño es así él. ¿No es verdad? ¿No lo dice? Sí, lo va a decir, qué tacaño. En Cuba le dirían, camina con los codos ese hermano. ¿Por qué? Porque si soy Bill Gates, entonces yo no solo debo tener la intención, o sea, la intención debe ser acorde con la capacidad. Soy millonario. Entonces la intención cuenta cuando solamente tenemos la intención. Pero si usted tiene una intención pequeña y su capacidad es más grande, quiero decir que su ofrenda
si es de acuerdo con esa intención, lo más probable es que Dios no la reciba. Es como, yo ponía el ejemplo ahorita tratando de ilustrar esta idea, es como que yo esté en un muelle, en una playa, se está ahogando un niño, yo no sé nadar, pero yo tengo la intención de salvarlo, yo me lanzo, al final tengo que terminar agarrándome de los pilotes del muelle porque si no me ahogo yo con el niño. Pues en ese caso quizá la familia me diga, gracias, por lo menos sé que tuviste la intención de ayudar, ¿no, verdad? Ahí la intención cuenta. Tenía el deseo, pero no tenía la capacidad, no sabía nadar. Pero imagínense que sea al revés, que yo sepa nadar y que yo vea ese caso y que yo no ayude y yo me vaya, ¿qué me va a decir la familia? ¿Me va a agradecer la intención? Sí, yo tuve la intención, pero realmente no. Entonces, hermano, yo creo que la idea de la intención, cuando la aplicamos a la ofrenda, tenemos que pensarlo un poquito mejor. Y sobre todo, piensen en esto las mujeres. ¿Cómo se siente usted si su marido cada vez que le regala algo, usted sabe que eso que le regala es porque se lo regaló otro y se lo da usted? ¿Cómo se siente usted? Contenta, ¿verdad? Dice ahí. Ya bastante que regaló, pobrecito, no puedo hacer más. Imagínense si nosotros no aplicamos la misma filosofía al Señor cuando ofrendamos muchas veces. Le damos de aquellas cosas que a veces nos sobran. No tiene un valor representativo de acuerdo con aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. No representa nada lo que muchas veces le damos al Señor. Lo triste es que siendo creyentes, nuestras ofrendas se parecen más a las de Caín o a las de Abel. ¿A cuál usted cree que se parezca más? A la de Caín. Se parece muchas veces más nuestra ofrenda. Pero vamos a considerar algunos textos bíblicos al respecto. Me gustaría ir al segundo libro de Samuel. Vamos a buscar el segundo libro de Samuel. En el capítulo 24. Capítulo 24, voy a leer al partir del versículo 12 para tener más o menos la historia en contexto. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vi al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según el mandamiento de Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, esta es la parte importante. O sea, lo que estaba pasando era que David había hecho censo, había pecado y Dios le había dado la oportunidad de elegir del castigo que quería. Pero lo interesante es que David iba a ofrecer un sacrificio como él debía hacer. Y este personaje Arauna le ofrece todos los medios para que lo hiciera. ¿No es así? En definitiva, David es un rey muy querido en Israel. Es el rey de Israel, entonces era lo lógico. Pero lo interesante es la respuesta
que le da David a este hombre. Y el rey dijo a Araúna, no, sí está muy bien todo eso, pero no. Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Yo creo que está muy claro. Que David dijo, sí, esto me lo das tú y yo se lo doy al Señor, realmente no tiene ningún significado. Yo no voy a dar al Señor nada que a mí no me cueste. Y es por eso que yo creo que aunque no nos guste, y aunque quizás a mí ni siquiera me guste mucho, una cualidad de la ofrenda es que tiene que ser costosa. Citemos, yo creo, un ejemplo más conocido, que está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, a partir del verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado de lo que les porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces la diferencia entre la ofrenda de la viuda y la ofrenda de estas personas ricas, de hecho las personas ricas daban mucho más. Pero parece que lo que daban no era representativo teniendo en cuenta los bienes que esas personas poseían. Así que por eso es que esta viuda, siendo pobre, teniendo poco, cualitativamente da más que los demás. Porque su ofrenda es más costosa en relación con los bienes que ella posee. Aquí me gustaría hacer una aclaración. No hemos hablado del tema del diezmo. Es cierto que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Yo creo que tampoco se puede establecer como ley. No obstante, yo considero que es una buena referencia de lo que una persona debería dar. El diezmo. Me parece que es una buena referencia. El 10% de las cosas que el Señor nos da. Aunque no es ley, le digo, no es ley, pero es una buena referencia. Sobre todo si tenemos en cuenta que si bajo la ley lo que Dios pedía era el 10%, imagínense ustedes después de estar bajo la gracia, salvados por la sangre de Jesucristo. Yo sé que quizás a muchos les suene mucho. El diezmo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Pero nos da una idea y es representativo de los ingresos que nos puedan dar. De hecho, se maneja hasta el 10%. Si usted quiere hacer un trabajo de investigación y quiere hacer una encuesta, usted el 10% que haga está bien. Eso es representativo a la hora de evaluar los resultados. Así que me parece que por ahí podemos nosotros tener una idea acerca de cuándo una ofrenda puede ser representativa de acuerdo con los ingresos que el Señor nos concede a nosotros. Aclaro, no como ley, no como que se establezca como ley en el Nuevo Testamento, pero sí nos sirve como un punto de referencia. Entonces sería el segundo punto ese, que la ofrenda debe ser ¿cómo? Sacrificial o costosa. Al final le voy a dar la oportunidad para que usted haga algunas preguntas que tengan que ver con este tema, que usted tenga en mente, usted la puede hacer para aclarar cualquier duda. Si yo no puedo, pues el pastor entonces quizás pueda hacerlo. El tercer aspecto, y que considero también importante, es que debe ser motivada por la gratitud y el deseo de glorificar a Dios. Es lo que hablábamos en la confesión, que sería entonces lo que es el tercer requisito de una buena obra, que sería la motivación para la gloria del Señor. Entonces debe ser motivada por la gratitud y el deseo de glorificar al Señor. Esa es la gran diferencia entre la ofrenda bíblica y la motivación en la ofrenda bíblica y la motivación que se ve en las iglesias
llenas de esa teología de la prosperidad. Las personas que cuando ofrendan lo hacen porque alguien les prometió que Dios le va a devolver ese dinero multiplicado, pues yo creo que está bien que pierdan toda su plata, sin derecho a reclamación. Porque está tan mal el que lo enseña, como está tan mal el que da su dinero por esa motivación. Los dos están en igualdad de condiciones, están mal. Uno porque roba y el otro porque da con la mala intención, pensando que Dios le tiene que devolver esa plata. Así que esa es mi opinión. Creo que los dos están en igualdad de condiciones y creo que no tienen derecho de reclamación. Después diga, ay, que me robaron el dinero en tal iglesia. No, no te lo robaron. Tú lo diste con una motivación equivocada pensando en que Dios te devolviera más. Y cualquiera va a hacer un negocio con el Señor. Pero consideremos algunos textos acerca de esta motivación. Me gustaría ir a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a considerar este voto de Jacob. Versículo del 20 al 22. Dice así: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, la práctica del diezmo, como podemos ver aún antes del pacto con Moisés, se llevaba a cabo, muchas personas la llevaban a cabo. Incluso Abraham dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, después de venir de la guerra. Y lo que parece ser, y lo que nosotros vemos aquí como este voto, que no es tanto un voto como de desconfianza, sino más bien es un voto de confianza en el Señor. Jacob está en una angustia terrible. Él le robó a su hermano. Su hermano era una persona, era un cazador, parece que era un guerrero. Entonces Jacob literalmente tiene miedo en esta situación en que él está. Y en este caso, yo creo que esto ilustra lo que es la verdadera motivación cuando uno ofrenda. Y es lo que dice Jacob: de todo lo que me des, yo te voy a dar. Porque eso es de hecho lo que pasa cuando nosotros ofrendamos. Nosotros no le damos para que el Señor nos dé. Nosotros le damos a Dios porque ya Dios, en su misericordia, en su gracia, nos ha dado a nosotros. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. Según la mentalidad que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, es que todo era del Señor. El Señor nos daba ese privilegio de disfrutar de todas las bendiciones y nosotros le dábamos una ínfima parte de todo lo que teníamos, que no era de nosotros, sino de quién es, del Señor. Pero veamos otro texto que está en la segunda epístola a los Corintios para hablar un poco de la motivación. Porque nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos estar motivados a dar con alegría cuando la ofrenda tiene que ser costosa? ¿Será que pueden las dos cosas ir de la mano? O sea, podemos dar mucho y hacerlo con alegría. Seguramente tendríamos más alegría si diéramos poco, ¿verdad? Pero yo creo que se pueden tener las dos cosas. Vamos a considerar lo que escribía Pablo aquí a esta iglesia. Versículo 5, voy a leer a partir del versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Esto es Pablo siguiendo, posiblemente esto es un proverbio y él está siguiendo esta ilustración típica de la sociedad del primer siglo, una sociedad agrícola. Cada uno dé como propuso en su corazón,
¿Cómo debe ser? ¿Con tristeza? No. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Sabe cómo sería? No, voy a dar esta ofrenda. La voy a dar porque no me queda de otra, Señor, porque tú lo mandas. Eso no es lo que dice Pablo. ¿Cómo debe ser? No con tristeza, no solo, Señor, porque tú lo mandas y tiene que ser así. Porque Dios ama al dador alegre, con alegría, reconociendo que todo es del Señor, que lo que le vamos a dar al Señor, ese acto de adoración, realmente es porque Él nos ha dado. Y ahora viene el versículo 8 y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta es la misma idea del que siembra abundantemente, abundantemente segará. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. No es que Dios no puede bendecir a su iglesia, no puede bendecir a sus hijos, que dan con generosidad, también Dios puede hacerlo. Ahora, la cuestión es que no se puede dar esperando que Dios lo haga. Ahora, Dios sí puede bendecir a su iglesia con abundancia, lo que Pablo dice aquí. Si tú das con abundancia, en efecto, Dios te puede dar abundancia. Pero Dios te va a dar abundancia, que Pablo decía en el versículo 8, para que abundéis para toda buena obra. O sea, si Dios te da más, no es para que te vuelvas tacaño, es para que seas más generoso. Y si te da más de lo que te dio anteriormente, es para que seas más generoso. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. O sea, mientras más Dios te bendiga, mientras más Dios te dé, ¿para qué? Para que más tú des. Esa más o menos creo yo que es la idea que está aquí transmitiendo Pablo. La idea de ser generosos, primeramente con el Señor, y que Dios es poderoso para bendecir a su iglesia. Tampoco ahora vamos porque otros aprovechan y tuercen la palabra, decir que Dios no puede hacerlo, entonces ver la pobreza como una virtud. No, la pobreza no es que sea una virtud. Hay pobres que no son creyentes y son maledicientes y todo, ¿no es verdad? Yo los conozco. No es que sea así. Y hay personas ricas que aman al Señor. Entonces tampoco vamos a hacer de la pobreza esa virtud y vamos ahora a negarnos nosotros No, tampoco tiene que ver con eso. Dios puede bendecir a su pueblo, pero a medida que Dios dé bendición a su pueblo, la idea es que su pueblo sea cada vez más generoso con el Señor. Esa es la idea que yo veo aquí. El desafío que nos presenta esta idea que le estoy transmitiendo en esta mañana, primeramente, para alguna persona que no sea creyente y visite esta iglesia o venga a esta iglesia, que quizás acostumbra a ofrendar regularmente, piense primero que lo que está haciendo, posiblemente lo que está haciendo a Dios no le agrada. Dios no se complace de ese acto. Que necesita primero ser lavado en la sangre de Cristo, ser santificado, ser un hijo de Dios, un creyente, para que entonces Dios reciba esa ofrenda. Piense en eso. Para los que son creyentes y estamos en esta iglesia, pues que pensemos en la forma que hemos venido ofrendando hasta el día de hoy. ¿Creen ustedes que la ofrenda de Jesucristo fue costosa? Claro. Él fue el Cordero de Dios, Él dio su vida. Nada de lo que nosotros le demos al Señor se va a equiparar nunca a lo que Jesucristo hizo. Él dio su vida como un sacrificio perfecto. No pensemos que lo que nosotros le demos al Señor va a ser
lo suficientemente costoso. Nunca lo será. Nunca daremos lo suficiente como para igualar aquello que Dios nos ha dado y aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y lo otro, que si nos decidimos a ofrendar para el Señor con generosidad, lo hagamos con alegría. Ahí es donde está la parte más difícil. Dar al Señor con alegría, no con tristeza, como decía el apóstol Pablo, reconociendo todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. La vida y también las bendiciones materiales que Dios, en su misericordia, en su bondad, ha querido darnos a todos nosotros. Así que dar al Señor con alegría no es dar solo una ofrenda sacrificial por hacerlo, que cuando salgamos del culto se perdió el gozo ahí. El gozo se quedó con la ofrenda. No, esa no es la idea. La idea es calibrar cada área de nuestras vidas. Yo sé que todos tenemos cosas que cambiar en nuestras vidas, que Dios está transformándonos. Y estoy seguro que la ofrenda es una de ellas. Yo estoy seguro. Es un área en la que Dios también está tratando. Además de su utilidad que hemos visto ya en la semana pasada. Entonces, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta que hacer relacionada con este tema, algo que no haya quedado claro y quisiera clarificar, pues es el momento de hacerlo. Hermano. Y para la práctica, ¿cómo Dios rechaza una ofrenda? Quisiera ponerle un escenario. Viene un invitado, un amigo, le pusieron un billete ahí, igualmente la ofrenda fue recibida. O viene alguien y hace una donación, la ofrenda es recibida, pero ¿de qué manera Dios rechaza? Pues desde luego que no le va a lanzar candela para darle mismo. O sea, no creo que vaya a pasar. No creo que pase. Pero ya nosotros no estamos en la mente del Señor. O sea, nosotros no estamos en la mente del Señor. Lo que nosotros sabemos, lo que dice la palabra revelada, es que nos rechaza. Entonces la labor de uno es decirle a esa persona lo que pasa. Dios no ve con agrado con eso. No lo ve. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, lo que Dios no se aparece y dice, no me gusta tu ofrenda, eso no, pero la Biblia lo dice. Lo dice claro. Ya es la otra cuestión, ¿no? Ya no creo que vaya a pasar como Ananías ni Zafira, ni nada así. Ni quisiéramos que pasara tampoco, ¿no? Capaz y caiga la mitad de la iglesia, entonces no queremos que pase eso. No sé si ayuda la respuesta, pero... Me hace pensar que es igual de difícil saber si alguien es creyente o no. Nosotros no podemos dudar de que sea creyente, no, tiene la misma persona. Pero, claro, eso no está en discusión. Ni sabemos cuándo una persona es creyente, no sabemos, pero hay indicios de cuándo una persona es creyente. Entonces, nosotros nos basamos en los indicios que Dios ha dicho. Y nosotros juzgamos por esos indicios. Por eso cuando se va a ejercer una disciplina en la iglesia, ¿en base a qué se hace? ¿En que Dios no sabe quién es creyente? Porque si no, imagínate. O sea, ni se establece membresía en las iglesias ni hace nada. Pero hay indicios que te dicen qué hace un creyente, qué frutos da un creyente, cómo es un creyente. Entonces, en base a esos indicios, uno toma decisiones. Lo mismo pasa con la Escritura. Si la Escritura te dice que la ofrenda es parte de un acto de oración que da el creyente y viene un incrédulo y usted lo trae de visita, el objetivo es que incluso pueda aprovechar ese momento para decirle, mira, la Biblia enseña esto. Dios no se complace con eso. ¿Hasta ahí? Ahora, eso es lo que dice la palabra. El deber de uno sería entonces enseñárselo a esa persona. Y ya estaría usando eso como una manera también predicarle el evangelio a esa persona. Pero que lo que pasa en la iglesia, haciendo ese tema, es que parece que se le está pidiendo dinero a las personas incrédulas. Y aquí no se estila pasar una cosita así que pidan plata, como si estuvieran pidiendo. Aquí me gusta la forma que se hace. Pero en muchas iglesias, cuando llega la hora de recoger la ofrenda, pasan ofrenda. Y si usted está de visita, usted también le toca. ¿Le toca? Si no quiere dar, la presión del grupo lo va a obligar, porque cuando usted diga, no, pero está al lado Dios. ¿A quién no le ha pasado eso?
O sea, la presión del grupo, o sea, te mata. Ahí da todo el mundo. A lo mejor ni tienen deseo, pero te sienten presionado. La pregunta es, ¿esa es la intención de verdad que debe estar cuando uno ofrenda? ¿Debe ser esa? De acuerdo con lo que Dios ha revelado, pienso yo, no creo que sea esa. No sé, hermano, si le ayuda esa respuesta, pero creo que es la mejor que tengo. No sé si el pastor tendrá otra respuesta mejor. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Habla ahora o calla para siempre. Bueno, hermano, entonces no le robo más tiempo. Yo creo que ya, para descanso de ustedes, terminamos el tema de la ofrenda. Ya van, yo sé que muchos van a estar agradecidos hoy con el Señor. Ya, gracias a Dios terminó. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden decir más, quizás. Ya es su responsabilidad después profundizar un poquito más en este tema, si usted quiere. Pero vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por haber hablado de este tema. Señor, ayúdanos a calibrar cada área de nuestras vidas según la obra que haces en nosotros, para que podamos andar conforme a tu voluntad, conforme enseñas en tu palabra. Danos también la disposición, Señor, la fuerza para vencer los deseos de nuestra carne, Señor, para con alegría cada día, darnos solo un poco de dinero, Señor, con alegría dar nuestras vidas a ti, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestra iglesia, ser nosotros, Señor, un sacrificio vivo, agradable delante de ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, y te decimos amén y amén.